Muchas gracias, Señor. Dale una palabra de gratitud, hermano, de alabanza al Señor, de gloria a Dios, por las promesas grandes que Él tiene para cada uno de nosotros. Señor, te adoramos, te honramos, Jesús, y te damos gracias, Señor, porque hay promesas maravillosas en tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por todas, Señor, esas bendiciones, por todas las promesas que nos dejaste escritas aquí en tu palabra, Señor, para que nos puedan alentar nuestra vida, nos puedan dar fuerza, Señor, para estar confiados en ti y poder así, Señor, tener un corazón agradecido contigo, Señor amado. Gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que nos des de tu bendición mientras meditamos en tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Fortalece los corazones, Señor, que puedan estar abatidos o turbados, porque tú, Señor, eres la respuesta a toda situación, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por las bendiciones dadas, Señor, y que siempre derramará sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Así como está de pie, hermanos, vamos a leer 3 versículos en el capítulo 14 de San Juan, y haga estas palabras como que Jesucristo está hablando a su vida y se las está diciendo directamente a usted. No lo miremos así como que eso no es para mí, sino cuando leemos la palabra de Dios y hablamos de estas promesas, tenemos que verlas de Cristo hablando a nuestra vida. Amén. No que es para otra persona, porque nosotros a veces decimos eso será para otros, no para mí. Estas promesas de Dios son para nosotros, son para usted, son para mí. Y por eso tenemos que tomarlas de la forma correcta que debemos de tomarlas. Entonces, son versículos muy conocidos. Dice capítulo 14, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. ¿Por qué no ha de turbarse su corazón? ¿O por qué no ha de turbarse nuestros corazones? Hay, hermanos, entre nosotros alguna vida que esté turbada por A o B razones, diferentes situaciones que uno a veces tiene que pasar en la vida. Y quizás aquí haya alguien que esté turbado por algo. ¿Qué es estar turbado para usted? No tener paz, estar como desesperado, preocupado, en una ansiedad. Y eso, hermanos, en nuestro tiempo lo podemos sufrir por diferentes causas, por diferentes situaciones. Entonces probablemente haya una preocupación aquí, haya un turbamiento de corazón, porque nosotros somos a veces demasiado sensibles a muchas cosas, hermano, y nos hace falta hacer lo que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, que dice: echad toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Entonces, quizás hay alguien que esté turbado hoy aquí en esta tarde, pero la buena noticia que nos da la palabra de Dios, que puede traer sosiego y tranquilidad a nuestras vidas, es la promesa en la palabra de Dios para nosotros. Las promesas de Dios para nosotros. Tenemos que encontrar paz y tranquilidad en esas cosas. Yo estoy viendo, hermanos, que si nosotros miramos todo, hay una serie de capítulos aquí en el Evangelio de San Juan, que empieza desde el capítulo 13. Jesús empieza mencionando
su muerte en la cruz del Calvario. Anuncia que Pedro lo va a negar. Anuncia, Jesús le lanza unas palabras a sus discípulos y les dice, ya muy pronto le dice Jesús, yo me voy a ir, ya no estaré con ustedes, y a donde yo voy, ustedes no pueden venir conmigo. Si usted le da vuelta a una página de la palabra de Dios, encontramos esas cosas. Vemos que Jesús anuncia la traición de Judas. Vemos que Jesús está aconsejando a sus discípulos, dándoles un nuevo mandamiento. Y aquí en el capítulo 3 y el verso 36 le dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como os dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esto, hermanos, revolucionó la mente de los discípulos. Entonces, dice aquí en el versículo 36, le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Usted sabe cómo era Pedro, ¿verdad? Siempre que había una conversación, él siempre salía, resaltaba entre todos. Y cuando Jesús está diciendo, hijitos, aún estaré con ustedes un poco de tiempo. Pero les dice él, pero como les dije a los judíos, ahora se los digo también a vosotros, que a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces Pedro, que resalía entre todos, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no podéis seguir ahora, más me seguiréis después. Pero Pedro le vuelve a decir, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pero él le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, nosotros vemos que en los capítulos anteriores Jesús está haciendo milagros, está compartiendo las bendiciones con sus discípulos, pero ahora todo el panorama cambió cuando Jesús anuncia su muerte y le está diciendo a los discípulos, voy a estarme un poquito más con ustedes, pero luego yo haré algo y me iré a un lugar donde ustedes no pueden venir conmigo. O sea, entonces esas palabras, hermanos, pusieron en desesperación a los discípulos. Claro, si allá había gente que había dejado todo por seguirlo a él, gente que había abandonado sus labores, sus trabajos, sus posiciones que tenían, las que les daban de cierta manera alguna esperanza para sobrevivir en la tierra, pero ahí habían pescadores que dejándolo todo lo habían seguido. Ahí habían contadores que dejándolo todo lo habían seguido. Gente que había renunciado a lo que tenía, a su misma familia, y lo habían seguido a él. Pero cuando escuchan las palabras de Jesús que les digo, voy a estar un poquito más con ustedes, pero luego yo me voy. Y a donde me voy ahora, ustedes no pueden ir conmigo. Jesús estaba hablando de su crucifixión en la cruz del Calvario. Entonces, esto turbó, hermanos, los corazones y las vidas de los discípulos. Pero miren lo bonito, hermanos, lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre está pensando en nosotros. Él siempre está pensando en usted, está pensando en mí. Por eso decía al principio, yo no sé qué turbulencia usted puede estar pasando en su vida, pero y eso quizás le está turbando a usted, le está desesperando. Pero yo quiero decirle que como hijo de Dios que es usted, como seguidor del Maestro que usted es, Él está pensando en usted. Él está teniendo cuidado de usted. Entonces cuando Jesús ve, me imagino, el rostro de los discípulos que han cambiado, que están dando muestras de preocupación en su vida, entonces Jesús les da el mensaje de San Juan capítulo 14 y les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es como Jesús en el momento le está descubriendo Él. Yo soy Dios también con ustedes. Soy Dios el que está en medio de ustedes. Ustedes creen en Dios, crean también en mí.
Y les empieza, hermanos, a dar estas promesas maravillosas y les da razones claras y poderosas por las cuales un hijo de Dios que teme al Señor y que le sirve, que se ha entregado a Él y un seguidor fiel del Señor, no debe de turbarse por situaciones adversas en su vida. Porque hay promesas grandes del Señor para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros podemos entender esas promesas de Dios, esas bendiciones que Dios nos dicta en su palabra para nosotros, podemos opacar, hermanos, esas presiones o problemas que nos pueden estar atacando, y podemos hacer que resalte de una manera más grande y más fuerte las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero un corazón turbado sufre, porque entran desánimo, entran dudas. Y uno de los ejemplos que vemos en la palabra de Dios es cuando ellos estaban en la mar, en aquella turbulencia que se levantó. Y cuando ellos vieron a Jesús que venía, vieron al personaje caminando, ¿qué dijeron ellos? Es un fantasma, dijeron ellos. Cuando uno está turbado, hermanos, aún la manifestación y la presencia de Dios que quiere acercarse a nuestra vida, en ese turbamiento no lo vamos a poder distinguir y ver claramente como debe de ser. Porque el turbamiento, por eso muchas veces cuando el ángel de Dios visitaba a un siervo, a un hijo suyo que estaba desesperado, las primeras palabras que les decía: ten ánimo, aquí estoy yo estoy contigo. Ellos cuando vieron al personaje caminando en las aguas dijeron: es un fantasma. Porque uno en desesperación todo lo ve mal, hermanos. Aún las cosas que quieren obrar para bien en nuestra vida, nosotros la vemos que vienen a acabarnos y arruinar más. Pero tenemos que levantar nuestra mirada, hermanos, tener ánimo, confiar en las promesas que el Señor nos da para que entendamos las bendiciones del Señor. Él quería acercarse donde ellos para calmar esa tempestad y decirle: yo siempre estoy pendiente de ustedes, de la vida de ustedes. Entonces, ¿qué pasó aquí en la expresión que Jesús da en estos versículos que hemos leído? Yo pregunto, ¿Jesús sintió ese dolor de ir a la cruz del Calvario? ¿Sintió o no sintió nada? Sí sintió. Porque ya hemos dicho que Jesús enfrentó esas situaciones como hombre. Ahí se hizo a un lado lo divino, la divinidad de Dios se hizo a un lado. Y Jesús enfrentó esas situaciones como el Dios hombre nada más. Jesús sentía. Pero mire lo maravilloso cuando yo estaba leyendo este panorama de estos capítulos, es que Jesús, cuando ve la preocupación de los discípulos que estaban turbados de corazón, se olvidó inmediatamente de él y pensó en ellos. ¿Qué hiciéramos nosotros, hermanos, si hubiéramos estado en esos momentos de Jesús? Sintiendo que la muerte ya estaba cerca, el camino a la crucifixión ya estaba abierto cerca en esos momentos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Rara vez en momentos de difíciles situaciones pensamos en otra persona. Nos apegamos y quedamos todos pensando solo en la condición, a veces quejando, haciéndole sentir a la gente que estamos en momentos difíciles y turbulentos. Pero Jesús se olvida de que Él también como humano sintió dolor cuando le pasó. Yo me imagino de estarle diciendo al Señor: hijitos, un poco de tiempo voy a estar más con ustedes. Y ahora me va a tocar un momento que voy a tener que ir y ustedes no pueden estar conmigo ahí. No van a poder. Jesús ya sabía que sus discípulos lo iban a negar, que lo iban a dejar solo, como pasó en el momento. Pero Él en el momento está preocupado porque Él está viendo que los discípulos estaban turbando sus corazones por las declaraciones que les había hecho. Entonces, ¿qué me hace pensar esto a mí, hermanos? Que como discípulos o seguidores del Señor, cuando estemos pasando momentos difíciles, el Señor está pensando en ustedes, hermanos. Aleluya. Y me alegra mucho lo que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a los Corintios, que dice: pero Dios, que es rico, grande en misericordia, no los dejará pasar por momentos más grandes de los que ustedes puedan soportar, porque Él siempre está teniendo cuidado de nosotros. Entonces, a veces nosotros nos encerramos y decimos: yo estoy pasando momentos que esto ya es lo más duro, lo más difícil, ya esto ya no lo soporta. Si estamos pasando alguna dificultad en nuestra vida, es porque el Señor sabe que la podemos pasar.
Y después de pasar ese momento, vamos a escalar en nuestra vida cristiana. Y ese testimonio va a ayudar a otra gente que necesita del Señor. Porque Él siempre está teniendo cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué no se ha de turbar nuestro corazón? Porque si creemos en Dios, también tenemos que creer en Jesús, que es nuestro Dios, que está con nosotros a través de su Espíritu Santo para ayudarnos y bendecirnos. Porque también Él dice, porque hay moradas y hay casa en el reino de los cielos para ustedes. Y aquí viene esto, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos turbamos por eso? Que no tengo casa, o que si tenemos casa se está deteriorando. ¿O no es cierto eso? Que si se arruinan ciertas cosas de la casa, que cuánto dinero voy a tener que gastar hacer reparando eso. Uno de esas turbulencias nunca las deja, hermanos. Cuando uno está rentando una casa, dice uno, ay, si tuviera mi propia casita, yo ya dejara de estar rentando. Pero cuando ya tiene y ha agarrado su propia casita, le vienen los otros dolores de cabeza. Ah, no, que cuando estaba rentando solo llamaba a la compañía y me reparaban todo. Y ahora, como ya es propio, ahora llame usted y saque el dinero de la bolsa usted para reparar cualquier cosa. ¿Qué me indica eso? Que la vida, el ambiente de vida aquí terrenalmente, hermanos, nunca vamos a poder disfrutar estas maravillosas bendiciones que la palabra dice que solo podremos disfrutar estando en la presencia, en el reino de los cielos, en una vida eterna con Él. Amén. Gloria a Dios. Solamente cuando el Señor esto se cumpla, hermanos, a cabalidad en las bendiciones que Dios tiene para nosotros y estemos disfrutando las moradas eternas, las casas que Dios tiene preparadas para nosotros, ahí no vamos a tener necesidad de nada. Ahí no habrá más turbulencia ni se va a turbar más nuestro corazón, porque las cosas serán maravillosas, hermano, en ese tiempo y en la presencia de nuestro Señor. Pero aún más les dice el Señor, hay casas, hay moradas en el reino de los cielos para ustedes. Y les dice Él, pero también otra promesa, si me voy, vendré de nuevo para tomarlos a mí mismo, para que donde yo esté, ¿qué dice? Vosotros. ¿Quiere usted estar con el Señor? ¡Aleluya! Amén. Para mí la turbulencia y el estar turbado más grande en la vida, hermano, la desesperación más grande de la vida, ¿sabe cuál es? Estar turbado por el pecado que hay en nuestras vidas. Porque vamos a estar turbados aquí en la tierra y nos vamos a turbar más en el día final y en la eternidad. Pero si usted es un seguidor fiel del Señor, es un discípulo verdadero del Señor y aquí sufre y pasa momentos de turbación, crea que eso es pasajero, porque cosas más grandes y maravillosas Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero tenemos que creer en Dios, tenemos que creer las promesas del Señor. Más en los capítulos que siguen, Jesús les sigue diciendo a ellos, ustedes van a tener tristeza, van a llorar, y el mundo, ¿qué va a hacer el mundo? Se alegrará. ¿O no es cierto, hermanos? Que a veces la gente del mundo dice, bueno, y que no son cristianos, ahí y a veces hasta en la misma iglesia. Gente sin fundamentos espirituales, cuando mira a otro pasar una dificultad o está pasando por algo, dice, bueno, y que no es cristiano, pues. ¿Quién le asegura que porque es cristiano una persona no va a pasar turbaciones en su vida y momentos difíciles? Amén. La Biblia nos enseña eso. Que aunque usted sea cristiano temeroso y fiel al Señor, va a pasar por momentos turbulentos aquí en esta tierra. Pero las promesas de Dios ahí van a estar con ustedes. Las promesas del Señor ahí van a estar. Y Dios va a seguir hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, diciéndonos, pero en mí hay cosas grandes para ti, cosas maravillosas, cosas que no puedes disfrutar y no podemos disfrutar en esta tierra. Un día sí las disfrutaremos con el Señor. Porque el Señor les dice, ustedes van a estar tristes y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, esa tristeza se convertirá en gozo. Amén. Gloria a Dios. Porque los volveré a ver, les dice el Señor, y entonces nadie les podrá quitar ese gozo que ustedes van a tener. Si Jesús le está diciendo, miren, yo me voy a ir a la cruz, voy a ser crucificado, me van a sepultar, pero al tercer día resucitaré y los voy a volver a ver ya resucitado, ya habiendo cumplido la misión. ¿Y qué le parece a usted, hermanos,
maravilloso el momento cuando los discípulos vieron al Cristo resucitado que estaba con ellos nuevamente y que les estaba dando esas promesas maravillosas. ¿Y qué le parece a usted como iglesia en el momento que se cumple esa promesa que dice el Señor? Me voy, pero vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Usted ha soñado con ese momento o no piensa en ese momento usted? ¿Usted se ha imaginado ese momento o no se lo imagina? ¿O somos tan pesados nosotros que solo pensamos en los momentos malos y difíciles y no pensamos en los momentos maravillosos? Cuando tengamos que ver, como dice el apóstol Juan, amados, ahora somos llamados hijos de Dios, pero lo que se ha de manifestar en nosotros verdaderamente todavía no es, porque viene el momento en que lo veremos a Él cara a cara, tal como Él es, y vamos a entrar en esa presencia eterna con el Señor Jesucristo. ¿No le parece a usted una maravillosa oportunidad, una maravillosa promesa? Es para que estemos haciendo lo que decía el hermano en la clase de la hermana, que danzaba, que bailaba, que se deleitaba en el Señor. Porque nosotros a veces que nos deleitamos más en el mundo que en el Señor. Parece que en la iglesia como que no tuviéramos promesa del Señor, como que no tuviéramos vida eterna. ¿Será que estamos tan turbados en nuestra vida que no nos permite deleitarnos en las promesas fieles de nuestro Señor? Yo espero ese momento. Ese será un momento glorioso para cada uno de nosotros. Ver a su pueblo, hermanos, ya redimido en su totalidad en la presencia de Dios, y que estemos en la presencia del Señor, viéndolo a Él cara a cara, viendo a los santos que murieron por la causa del Señor, y saber que ese es un fin eterno que vamos a tener ya con el Señor. ¿No será maravilloso esas cosas para nosotros, para usted? Tenemos, hermanos, que formarnos en nuestra vida y tener la visión clara en estas cosas, porque eso hará que podamos pasar y soportar los momentos en que se turba nuestro corazón aquí en la tierra. Porque yo les quiero decir una cosa, hermanos. La vida es difícil y es dura, ¿no es cierto eso? O alguien desde que nació aquí solo ha sido deleite y de disfrutar todo. Qué gran mentira. Miren, uno dice, la vida de los niños tiene sus dificultades, y los papás tienen una dificultad más grande con la vida de los niños por diferentes situaciones. De todas maneras, como estábamos viendo ayer en las clases que estaban dando, que todas las etapas de la vida tienen sus dificultades y hay que buscar formas como poder salir adelante. La vida de los adolescentes, hermanos, ¿no es difícil esa vida? Difícil. Y difícil también para los padres. Esos son momentos difíciles. Los niños, porque la etapa de los niños es la formación de ellos, es donde ellos están absorbiendo todo. Y si los niños se están criando en un hogar donde se adora a Dios y se está dando buen ejemplo y buena enseñanza, van a ser fundados en cosas buenas y firmes conforme a la palabra de Dios. Pero los niños que se están criando en esos hogares desestabilizados, también esos niños, hermanos, es difícil para ellos esas situaciones que están pasando. Si es que los psicólogos y toda la gente que está, hermanos, capacitada para enseñar y estudiar la vida de los niños, dicen las necesidades que ellos tienen y que necesitan el calor de una mamá, de un papá, de un hombre y una mujer que esté con ellos para que le dé un equilibrio emocional en el desarrollo de su vida. Pero ¿cuántos niños están sufriendo esa situación? Entonces la vida es difícil. Los juveniles, una etapa difícil. Allí es donde muchos se pierden, hermanos, y se descontrolan de sus vidas y se salen del camino de las cosas que el Señor nos ha marcado en nuestra vida. Los jóvenes, ¿es difícil o no es difícil su vida? Si usted habla con un joven, él dice, es difícil vivir. Y algunos anhelan casarse y dicen, cuando yo me case, yo ya voy a salir de esta turbulencia que tengo ahorita que estoy solo. Pero él no sabe que los que están casados están en una turbulencia más grande todavía que él. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que dificultades siempre vamos a encontrar en la vida.
El joven está, porque él es soltero, está pensando yo con quién me voy a casar y anhela con quién me voy a casar. Esa es la desesperación que él tiene, con quién me caso. Y dijo alguien, y los que están casados, la turbulencia es cómo aguanto, cómo soporto esta situación que estoy viviendo. Se pasa a la otra etapa, que es la etapa de la ancianidad. Y ayer mirábamos que esa etapa, si no se está llegando de la forma y bajo los fundamentos que la Biblia nos da, va a ser una etapa de desesperación. El de uno dice, ya estoy viejo, no he hecho esto, no he hecho lo otro, hice estas cosas malas, ya no las puedo corregir, dejé de hacer esto, o hice esto que no era correcto, y empieza una etapa de desesperación. ¿O no es cierto eso? Voy a poner lo más mayor. Y la desesperación de que la vida es una, dijo alguien, la vida es una suma resta en nosotros, que por un lado sumamos, pero el otro vamos restando. Y se va entrando en esa desesperación, y la gente está turbada de corazón porque está desesperado, siente que la vida se acaba y no hay satisfacción. ¿Sabe qué es el resultado de eso? Es el resultado de no haber estado fundado en los fundamentos que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Ese es un reto para nosotros, a decir, voy a someter mi vida al Creador del universo, al que tiene cuidado de mí y de toda mi familia, para serle fiel a Él, porque Él será fiel conmigo. Porque una persona que esté realizado su vida y ha entendido el propósito de Dios para su vida, va a estar basado y va a estar asegurado en las promesas que el Señor tiene para él. Pero la gente se turba por cosas, hermanos, que a veces no se tiene que turbar. Mire, yo he platicado con mucha gente que, digo yo le he dicho, me digo, mire, si yo me muero aquí en Estados Unidos, y la gente dice, ¿y qué van a hacer? Lo vamos a llevar para allá, si se muere en El Salvador, lo traemos para Estados Unidos. Si se muere aquí, lo mandamos para El Salvador. ¿Qué van a hacer? Empieza la gente. Porque la gente en su turbación que tiene dice, no, yo no quiero ser enterrado, yo quiero ser enterrado. ¿Qué me importa a mí? Les digo yo a mis hijos. ¿Qué me importa a mí si me muero en Estados Unidos? Entierren en Estados Unidos. Si me muero en El Salvador, entierren en El Salvador. Eso no tiene nada que ver. Lo que importa es los fundamentos que hay en mi alma y en las promesas que el Señor Jesucristo tiene para mí. ¿O a poco hay una diferencia entre que lo entierren aquí y que lo entierren en El Salvador? Lo mismo es. Pero todo eso, al final, yo es lo que le he dicho a mis hijos, lo que salga más barato. ¿Qué me interesa a mí lo que haga conmigo? Entonces, pero hay gente que, no, que si me queman, dice, no, eso es pecado, eso no es bíblico. ¿Qué si la ceniza siempre la van a volver a la tierra? Entonces, todo eso que suceda no importa y no me va a turbar mi alma cuando los fundamentos de la palabra de Dios estén en mi vida y esté realizado como un hijo de Dios y he hecho lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Pero de lo contrario, hermanos, viene toda esa turbación. Yo puedo ver a hombres en la palabra de Dios que estaban a punto de morir, siguieron el mismo ejemplo de Jesucristo. Pablo dijo, yo ya estoy para ser crucificado, el día de mi partida está cercano, pero yo he terminado, yo he hecho lo que tenía que hacer. ¡Aleluya! Aquí si alguien no ha hecho lo que no tiene, no se preocupe si usted no ha hecho algo, tal vez materialmente, que debía haber hecho y no ha hecho. Pero si ha buscado al Señor, ha hecho la mejor parte, lo mejor, lo que le va a servir para su eternidad. ¡Gloria a Dios! Que yo puedo hacer que me muera aquí sin casa, pero si el Señor me ofrece una y he sido fiel a Él, Amén. yo tengo esa casa. ¡Gloria a Dios! Que no se deteriora, dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! Porque es una casa no hecha de mano de hombre, sino que el mismo creador del universo ha preparado ese lugar para que usted y yo disfrutemos allá. ¡Amén! Pero hay mucha gente aquí más preocupada por las cosas, que no tengo esto, que debo de tener esto, que por tener su mansión eterna que el Señor ofrece. ¡Santo! ¿Sabe qué debemos de preocuparnos? Ser seguidores fieles del Señor. Ser discípulos verdaderos del Señor. Gloria a Dios. Porque el Señor, mientras estemos aquí en la tierra, si somos fieles a Él, va a ser fiel a nosotros. Amén. No nos va a dejar desamparados. Gloria a Dios. No he visto un justo desamparado, dijo David, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Pero es cuando un hombre o una mujer se entregan completamente a los caminos del Señor y la fidelidad a Él. Él va a tener cuidado y como fin de esa vida tendremos la vida eterna.
Amén. Que los discípulos una vez le dijeron a Jesús, mira Señor, le dijeron, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a tener, Señor? Y Jesús les dijo, van a tener bendiciones aquí en la tierra. Aleluya. Porque no hay nadie que haya dejado algo por seguirme que no reciba aquí en la tierra su bendición. Pero en el siglo venidero, le dijo él, va a ser lo más bueno que van a tener ustedes. En el siglo venidero, la vida eterna, eso es lo más grandioso que nosotros, promesas del Señor que tenemos en nuestra vida. La situación es, hermanos, que turbados no podemos tomar las decisiones y hacer muchas veces lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que lo turba a ustedes? Mire, hay gente que vive turbada porque no tiene papeles en este país. Ay, Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Se turba. Y cuando uno está turbado, como dice la gente, es cuando más ligero le viene. Entonces, más nos conviene que nos aferremos a las promesas que el Señor tiene para nosotros. La gente que anda, hermano, y a veces anda diciendo, que yo quiero que la migra me agarre para que me mande. No lo agarran. Empiece a correrle usted a la migración, que luego va a caer. Empiece a andar con ese corazón turbado, y por andar turbado deja de adorar a Dios, deja de venir a la iglesia, deja de meterse con el Señor, deja de servirle a Dios. Esa turbación lo va a llevar a otro descontrol grande. Quizás hay cosas en la vida que uno no entiende. Uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? Hablando con un pastor que él pastorea en New York, me dice, hay cosas que yo no entiendo, me dice él. Y presentaba el programa, me presentaba la situación de un pastor, de una familia fiel, adoradores al Señor, que dieron toda su vida. Y de repente él me dice, mi mamá está enferma de cáncer, me dice. Ella ha entregado su vida al Señor y le ha servido con todo. Y ahora vino a resultar esto en nosotros. Entonces, ¿esas cosas turban o no turban, hermano? Hay cosas. Entonces él me dice, estoy escribiendo un libro, que el libro se va a titular Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido en la vida del ser humano. Quizás una enfermedad nos turba. Quizás problemas nos están turbando. Situaciones en la vida que estamos pasando nos están turbando, y ese turbamiento nos hace quitar la mirada en las promesas que el Señor tiene para usted y para mí. Pero yo le quiero decir, hermano, esta hora, Jesús está preocupado por nosotros. Él quiere cuidar de nosotros, Él quiere bendecir, Él quiere que nosotros estemos bien. La cuestión es que lo triste es, hermano, como decía, es que estemos pasando estas dificultades en nuestra vida y no tengamos el apoyo y el respaldo de nuestro Señor. Porque cuando se siente que en la vida suya está el respaldo de las promesas de Dios en su vida, entonces usted va a poder decir, yo soy seguidor del Señor y no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque usted está confiado en el Señor Jesucristo. Aleluya. Pero la cosa es que estas promesas del Señor no estén y no las sintamos en nuestra vida, porque hay desobediencias en nuestra vida espiritual. Y vienen todos esos temores que llegan a la vida de los seguidores. Nosotros somos seguidores del Señor, somos humanos, vienen todos los temores. ¿Recuerda usted los mitos que se decían mucho antes? Yo me recuerdo cuando yo siempre testifiqué una vez esto, hermano, que cuando yo estaba como de 6 o 7 años me metieron un concepto de la muerte, que yo pasaba noches sin poder dormir. Porque uno es ingrato, pero digo yo que cuando uno es niño debe de tener cuidado en lo que le dicen, lo que le narran y lo que lo enseñan. Porque cuando tenía como 6 años, un hombre, yo me recuerdo que era viejo, y me dijo, ¿y qué pensás vos? Me dijo, si un día te morís, me dijo, te entierran, y ya una vez que estés enterrado, cobras vida de nuevo, ¿cómo te vas a salir de ahí? Me decía él. Ahí vas a estar aruñando el cajón donde te han puesto. Y a mí me entró un gran temor, hermano. Yo decía, yo le tenía pánico a la oscuridad. Entonces,
cosas que aturdían mi vida. Luego en mi cantón habían mitos que se enseñaban y decían, la muerte es tan terrible que cuando una persona ya se está muriendo, decía, saca la lengua como diámetro y se la tiene que golpear con un caite para que la vuelvan a meter de vuelta para adentro. Y más si ha sido chambrosa, decían, chismosa, más larga la va a sacar. Todas esas cosas a mí cuando era niño me ponían turbado de corazón. Pero cuando yo conozco la palabra de Dios, hermanos, que la Biblia me dice, es grata la muerte de los hijos de Dios a los ojos de Él. Si un cristiano, como estábamos hablando aquí en la clase, si un cristiano le va a tocar su momento, su día, su hora, y está en la presencia del Señor y un seguidor fiel del Señor, eso va a ser un momento grato para esa persona, porque saldrá de un mundo de tribulación a una presencia gloriosa del Señor en su vida. Si alguien dice, yo que nunca pude tener una casa, el Señor tiene una mansión gloriosa. Amén. Aquí las situaciones que se pasan nos van a hacer llorar, nos van a hacer ponernos tristes. De diferentes formas vamos a pasar. Pero la Biblia dice que allá en ese momento glorioso no habrá más muerte, ni tribulación, ni llanto, ni dolor. Porque esas cosas pasaron y todas serán hechas nuevas en la presencia. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos, pasearse y caminar en esas calles de oro que el Señor tiene preparadas para nosotros? Aleluya. Estar en esas mansiones gloriosas donde dice la Biblia, y no habrá necesidad de luz, ni de sol, ni nada, porque el Cordero de Dios estará en esa ciudad para iluminarla, y Él será todo para cada uno de nosotros. Ahora la Biblia dice, hermanos, Pedro dice entonces, y termino con esto. Ahora entonces, hermanos, dice, puesto que tenemos en las promesas de todas estas cosas, ¿cómo no debemos andar nosotros viviendo en santa y piadosa manera de vivir para agradarlo a Él y estar seguros de que esas promesas de Dios son para nosotros? Si el Señor, pues cuando Pedro habla de esto, hermanos, que dice, cuando habla del fin y la destrucción, le dice, y todos los elementos de la tierra ardiendo en fuego serán deshechos. Pero dice, pero nosotros según sus promesas esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Porque todo esto va a ser deshecho un día. Todo esto va a ser quemado, dice la Biblia. Los elementos ardiendo en fuego serán deshechos. Pero gloria a Dios por las promesas que el Señor nos ha dejado a nosotros. Que cuando todo esto sea deshecho y quemado, vamos a poder contemplar cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia del Señor. Pero si esperamos estas cosas, tenemos que estar, dice, viviendo en santa y piadosa manera delante de nuestro Señor. Entonces, concluyo, preguntemos, ¿qué me turba a mí? ¿Será que esa turbación no me está dejando ver la realidad de las promesas de Dios a mi vida? ¿Será que esa turbación que tengo en mi corazón no me deja contemplar el rostro de mi Señor que se quiere acercar a mí y yo lo estoy viendo como un fantasma? Gracias a Dios, hermanos, porque yo sé que hay gente en la iglesia que en problemas, en enfermedades y en cosas que quizás ellos mismos no entiendan, levantan su mano y adoran al Señor. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Como se dice, hermanos, como dicen las esposas, Dios no te dice que me entiendas, Dios te dice que me amas. Porque ¿quién entiende a las mujeres muchas veces? Y las mujeres dicen, ¿quién entiende a los hombres? Pero en el matrimonio no se dice, no vas a entenderla. Él dice, ámalo, ámense, porque ahí está el secreto. Quizás nosotros no podemos entender algunas cosas que suceden y nos preguntamos el porqué de algunas cosas. Pero lo que la Biblia nos dice, ama a Dios, porque en Él un día vas a salir de todo eso. Un día le vamos a decir al Señor, valió la pena, Señor, entregarte mi vida a ti, servirte a ti, dedicarme a ti. Todas esas cosas y los tiempos que usted hace y los esfuerzos que usted hace por estar sirviendo a su maestro, un día serán recompensados de parte del Señor. Aleluya. Cuando Él diga, ven buen siervo, aquí está tu recompensa. Y que el Señor nos dé esas moradas. ¿Qué te turba entonces? ¿Te turba tu familia? ¿Te turba tu mismo matrimonio, tus hijos, las situaciones que estamos viviendo?
Te turba el ambiente que se vive en el mundo, que hay gente que está diciendo, Señor, ¿cómo va a estar este mundo en unos tantos años más adelante? Y yo le digo, hermano, esas noticias no son nada buenas. El mundo cada día va a estar más caos, más cosas tremendas que van a tener que vivir. ¿Cuál es la única solución y la única alternativa? Escondernos en las manos y en la presencia de nuestro Señor. Manténgase usted ahí, mantengámonos ahí como matrimonio, como jefes de una familia, como líderes de una familia que Dios nos ha dado. Cubrámonos con la presencia y las alas de nuestro Señor, porque ahí estaremos seguros. Amén. Aunque el mundo se rompa como se estaba rompiendo en los días de Noé, la Biblia dice, para Noé y su familia halló gracia delante de los ojos del Señor. Gloria a Dios. Porque hay gente que está creyendo y dice, bueno, si esto así como va, ¿qué van a hacer mis hijos cuando ellos sean adultos? Mis hijos serán arrastrados por todo eso. Sí, sus hijos van a ser arrastrados y van a seguir esos malos caminos si usted no se mete con Dios y los protege bajo las alas del Señor. Amén. Pero yo le aseguro que si usted como padre o madre dice, los tiempos son malos, pero yo me refugio en el Señor, ¡Aleluya! Él sabrá tener cuidado de Amén. usted y de su familia. Amén. Y esa es la alternativa que la palabra de Dios nos da. Pero si no hacemos eso, hermanos, vamos a enfrentar entonces las mismas consecuencias que el mundo va a tener que enfrentar. Entonces, por eso es que el Señor les dijo a sus discípulos, ustedes, les dijo a Él, cumplan, aquí están las reglas, háganlas, y lo demás lo voy a hacer yo. Nos queda obedecer la palabra de nuestro Señor, lo demás lo va a hacer Él, porque Él tiene cuidado de los suyos, dice la palabra de Dios. Entonces, yo quisiera orar en esta hora por alguien que siente que está turbado de alguna manera, sea la turbación que sea. Yo no sé qué puede hacer, pero pueden ser diferentes razones o problemas, situaciones que usted está pasando. El Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cree usted en Dios? Crea también en Jesús. Él tiene moradas eternas para usted. Y no solo eso, va a venir y nos va a tomar a Él mismo para que donde Él esté, ahí esté. No se va a vivir todo esto todo el tiempo, hermano. Un día se va a terminar todo esto para el pueblo del Señor, de estar en un mundo que muchas veces lo pone a usted acosado y desesperado. Pero un día el Señor va a venir y dice, para tomarlos a mí mismo y para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces, aferrémonos al Señor y obedezcamos lo que su palabra nos dice, que las promesas son para nosotros. Póngase de pie. Y aquí hay un espacio, hermano, si alguien quiere que oremos juntos. Si alguien tiene una situación que lo ha desesperado, que lo ha puesto en ansiedad, puede acercarse aquí y oramos y le pedimos al Señor. Y que podamos sentir esa voz del Señor que nos diga a nuestro oído, no te turbes. Yo estoy contigo, tengo promesas para ti. Es que si alguien se quiere acercar al Señor, si alguien está enfermo, si alguien tiene un problema, si alguien está pasando situaciones difíciles en su vida, venga, porque la palabra de Dios le dice, no te turbes, yo estoy contigo. Van a pasar algunas cosas difíciles, pero yo estoy con ustedes para ayudarlos. Yo no me voy a apartar de usted. Esa es la promesa que Él del Señor. Mientras adoramos al Señor, los hermanos, si alguien se quiere acercar adelante, deje, como dice un canto, delante de Él sus angustias, su turbación, cualquier desesperación en su vida.